ponen en jaque la tranquilidad pública de nuestro país. Dicho esto, señores regidores, damos pase para que nuestro gerente de asuntos jurídicos, el doctor John Alex Giraldo Álvarez, proceda a la sustentación respectiva sobre estas tres iniciativas legislativas que estamos planteando al Consejo Municipal y que posteriormente, si lo tiene bien el Consejo, aprobarlas, ese acuerdo, plantearlo al Congreso de la República. Adelante, John. Señor alcalde, señores regidores, muy buenos días. Con su venia, señor alcalde, paso a exponer el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar con el incremento de pena por reincidencia delictiva, la cual pues están establecidas en el artículo 186 del Código Penal, en la que se proyecta adicionar un texto. El artículo 186 del Código Penal señala hurto agravado, la pena no menor de 3 ni mayor de 6, si el hurto es cometido. Y es ahí donde nosotros planteamos, de acuerdo a las disposiciones que nos emitió la alta dirección, es añadir el numeral 6 con respecto a que se señale que en el transcurso de 5 años, cuando el agente haya realizado 2 veces o más la acción descrita en el artículo 444 de este Código Penal. Este numeral no estaba establecido pues en este artículo 186, por lo cual pues estamos señalando la reincidencia que debe ser sancionada. Al respecto, debemos establecer que el incremento en el índice de la comisión de delitos menores o faltas contra el patrimonio está afectando pues a la ciudadanía en general, siendo sujetos pasivos de estas infracciones principalmente personas de escasos recursos económicos. En este caso, la tipificación y tratamiento penal de estos delitos menores o faltas no ha sido eficaz ni efectiva, por lo que el delincuente no recibe la sanción o pena efectiva, sino medidas de seguridad como la prestación de servicios comunitarios o pagos de vías multas, que en realidad pues en la práctica no se aplican, generando en la sociedad una desconfianza, descrédito, desmerecimiento y distanciamiento de las instituciones tutelares como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Como ya señalábamos, la propuesta, si ustedes lo pueden revisar, señala el artículo 444 del Código Penal, la cual establece que constituye faltas contra el patrimonio en la modalidad de hurto aquellas acciones típicas que recaigan sobre bienes cuyo valor no sobrepase una remuneración mínima vital. Esto es 930 nuevos soles en la actualidad. Situación de hecho que no hace posible la intervención del fiscal ni mucho menos la detención del delincuente, saliendo en libertad casi inmediatamente en menos de 48 horas. Así también tenemos el numeral 46b del artículo 46 del Código Penal, el cual señala que la reincidencia es el que después de haber cumplido en todo o en parte una pena, incurre en un nuevo delito doloso en un lapso que no exceda de 5 años. Esto tiene la condición de reincidencia. Así también el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, señala que toda persona tiene derecho a la vida, a su integridad moral, física y a su libre desarrollo y bienestar. Derechos que se complementan con su inciso 24 del mismo artículo al señalar que el derecho de toda persona a la libertad y a las seguridades personales, condiciones a las que están obligadas de respetar y cumplir tanto el Estado como el resto de la sociedad, y que solo en última instancia se justifica la intervención del derecho penal como última ratio de control social, considerando además que la política criminal del Estado tiene varias finalidades y una de ellas es la de agravar las sanciones penales por cuestiones de prevención especial, porque una de las funciones del Estado también es velar por la seguridad de la ciudadanía, y con la comisión de los delitos precisamente se afectan a un miembro de la sociedad y por lo tanto existe la necesidad de agravar las sanciones en los casos de reincidencia. Actualmente pues estamos viendo en los hechos que muchas personas que delinquen
pues no se está aplicando las medidas coercitivas necesarias y vuelven a delinquir y solamente se les juzga por un solo hecho y en el cual ya vemos que en las faltas pues son multas o días de trabajo, ¿no? Entonces no cumple el Estado su función de resocialización. Entonces tenemos también que por tanto se hace necesario criterios eficaces y eficientes en materia penal, a fin que la sanción de la falta con pena privativa de libertad sea producto de la reiterada, o sea, más de una vez, y evidente flagrancia bajo la que ha sido cometida, que demuestren los hechos que las penas limitativas de derecho, servicios a la comunidad y penas de multa, pues no han cumplido con el objeto de la ley, que es la prevención de los delitos y faltas como medios de protección de la persona humana y de la sociedad. Uno de los comportamientos delictivos que tiene gran efecto social en su comisión y que prueba un procedimiento permisivo y hasta bueno por parte del Estado son estas llamadas faltas o delitos menores. También cabe señalar, pues, señor alcalde, señores regidores, que dentro de las políticas que se han implementado acá en el distrito de Comas y está dando resultados, pues, esa conformación de los tucurrucuy, que vemos que diariamente, pues, están atrapando delincuentes que arrebatan celulares, carteras, que son determinados las llamadas faltas, pues que una vez que regresen que vayan a nivel policial y todo eso, pues quedan libres en unas cuantas horas, o no hay la forma, no está el establecimiento, la normativa necesaria para poder pues sancionar más drásticamente a estas personas, y por ende pues salen a las calles y vuelven a delinquir. Entonces, esta es una de las causas por las cuales pues también en los hechos ya vemos que es necesario aumentar estas penas. Entonces, ya en el aspecto doctrinario, como explica Muñoz Conde, en la propia legislación española, donde se dan estos cambios que sin duda serán acogidos, existen tipos delictivos que se construyen como base a determinadas actitudes o comportamientos habituales de un autor del delito, como el proxenetismo, usura habitual. Por lo mismo, la delincuencia habitual, que luego de haber pasado por procesos de resocialización y con penas leves restrictivas de derechos como la prestación de servicios a la comunidad, y así continúan delinquiendo, por lo que merece un tratamiento diferente por parte del derecho penal y de la sociedad a la que se pretende proteger, y es el fin supremo del Estado, ¿no? Es así que también volvemos a la Constitución Política del Perú. El artículo 107 establece pues que el presidente de la República y los congresistas tienen el derecho de iniciativa legislativa en la formulación de leyes. También el mismo derecho en las materias que le son propias, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios profesionales, en este caso pues el distrito de Comas. Que el artículo 123 también de la Constitución señala que las relaciones que mantiene la municipalidad con el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los poderes del Estado tienen por finalidad garantizar el ejercicio de derecho de iniciativa legislativa, las coordinaciones de las acciones de competencia de cada uno, así como el derecho de propuesta o petición de normas reglamentarias. De conformidad también con el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República, las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde expresan sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional y conforme lo establece el artículo 1 del Reglamento de la Ley 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo número 008-2006, JUS. Entonces, todo eso también dentro de la propuesta se ha contemplado. Para dar algunos datos estadísticos, de febrero de 2021, a nivel provincia, de Lima provincia, se registraron 1.024 actos delictivos entre robos y hurtos agravados. Asimismo, los distritos de Comas, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Independencia, San Martín de Porras y Cercado concentraron el 45.36% de los total de hechos de incidencia delictiva. Por lo expuesto, señor alcalde, señores regidores, pues se hace necesario
presentar ante el Congreso pues esta iniciativa legislativa por parte del Consejo Distrital de Comas de un proyecto de ley que modifique el Código Penal para sancionar con el incremento de pena por reincidencia delictiva con la finalidad de disminuir los riesgos y amenazas que genera la criminalidad y delincuencia y castigar a quien, con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño legítimo, sustraiga bienes ajenos perjudicándolo en su patrimonio personal y causando un daño moral indefectible. Proyecto que será remitido, pues, de acuerdo a las facultades y si el Consejo Municipal lo aprueba, será remitido a la Presidencia del Consejo de la República. En ese sentido, el numeral 13 del artículo 9 señala que son atribuciones del Consejo Municipal aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean propuestos al Congreso de la República. En conclusión, de acuerdo al informe legal número 352-2021, esta Oficina de Asesoría Jurídica concluye en presentar la iniciativa legislativa mediante un proyecto de ley que modifique el Código Penal para sancionar con el incremento de pena por reincidencia delictiva, es decir, incrementar el numeral 6 en el artículo 186 del Código Penal. Muchas gracias. Eso es todo lo que tengo que referir respecto a este proyecto. Si me lo permite, paso seguido al otro proyecto. Siguiente proyecto, señor gerente, por favor. Gracias, señor alcalde. El siguiente proyecto de ley versa sobre la modificación del artículo 163 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Pues en este artículo, en este proyecto de ley, lo que se quiere, pues, es incrementar las edades de los infractores adolescentes a la ley penal. Es decir, el artículo 163 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes señala, pues, en sus numerales 163.1 que la duración de la medida socioeducativa de internación es de 1 hasta 6 años. Con esta propuesta normativa se quiere incrementar de 6 años a 8 años como máximo cuando se cumpla cualquiera de los presupuestos señalados en el artículo 162.1, en el cual señala, pues, que la internación es una medida socioeducativa privativa de carácter excepcional y se aplica como último recurso siempre que se cumpla, pues, sobre hechos tipificados como delitos dolosos y sean sancionados con el Código Penal o leyes especiales, siempre que se haya puesto deliberadamente en riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas. Entonces, esta es una causal para poder ampliarlo de 6 años, ¿no?, a 8 años. Así también el artículo 163.2 señala, pues, que no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la medida socioeducativa de internación es no menor de 4 ni mayor de 6 años. Cuando el adolescente tenga 14 y menos de 18 años de edad. En el presente caso, pues, se está proponiendo incrementar cuando el infractor sea no menor de 4 años y, no obstante, los impuestos asociativos, la medida asociativa es de 4, estamos ampliándolo de 6 años a 8 años. Esa es la propuesta que estamos planteando, ¿no?, teniendo en cuenta, pues, que en el caso de los delitos o faltas, estos delitos se encuentran en aumento por parte de menores de edad, el cual afecta, pues, peligrosamente a la comunidad. Así también tenemos el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política, en la cual señala que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad y a su integridad moral, física y psíquica, y a su libre desarrollo y bienestar. Así también el artículo 2, inciso 16 de la Constitución Política, reconoce el derecho de toda persona a la propiedad que se ejerce complementariamente con lo expresado en el artículo 70 de la Carta Magna, que señala que el derecho de propiedad es inviolable
y el Estado lo garantiza. A nadie puede privarse de su propiedad. Las faltas contra el patrimonio afectan el derecho de propiedad, además de que las disposiciones constitucionales no hacen distinciones ni de calidad ni de cantidad, por lo que la agresión al patrimonio, o sea, a la propiedad, debe ser sancionada y castigada con efectividad. Por lo tanto, pues se hace necesario establecer nuevos criterios penales a fin de reducir el nivel de delitos cometidos por menores de edad. La actual política criminal no ha cumplido con el objeto de la ley penal, que es la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Es por ello, pues, que volvemos al bien jurídico protegido, en este caso es la propiedad, así como el bienestar de la sociedad, y que es obligación de la autoridad que adopte una medida para evaluar las posibles repercusiones de las decisiones adoptadas en el adolescente, debiendo justificar expresamente la forma como se ha considerado el interés superior, así como los criterios utilizados para dicha decisión y la ponderación efectuada frente a otros derechos e intereses. Por lo que resulta necesario la aprobación de una iniciativa legislativa de un proyecto de ley que modifique el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, con el incremento en su duración como en su medida socioeducativa, con la finalidad de superar las deficiencias advertidas por el Comité de los Derechos del Niño, así como dotar de eficacia y mayores garantías al proceso para los adolescentes, proyecto que será remitido pues a la Presidencia del Congreso de la República, adjuntando pues el acuerdo de consejo respectivo. Es así pues que en la realidad se hace necesario pues este incremento, y por lo que el informe número 353/2021 GAF pues concluye en presentar la iniciativa legislativa que modifique el artículo 163 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, con la finalidad de superar las deficiencias advertidas por el Comité de los Derechos del Niño, así como dotar de eficacias y mayores garantías al proceso para los adolescentes, siendo el acto administrativo por el cual se apruebe el proyecto de ley referido mediante el acuerdo del Consejo Municipal, si lo cree conveniente. Esto sería el sustento, pues, del proyecto de ley que modifique el artículo 163 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Paso seguido, expongo el proyecto de ley que modifique el Código Penal para sancionar con cadena perpetua el delito de sicariato. En el presente caso, la propuesta está referida a modificar el artículo 108.6 del Código Penal, en el cual pues se propone que el artículo 188.6, sicariato, el que mata a otro por orden, encargo o acuerdo con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según corresponda. Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. La misma pena será aplicable a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. La misma pena será aplicable al que en forma indirecta o por intermediación encargue u ordene la realización de este delito. El que comete este delito no podrá acogerse al derecho de gracia. En la propuesta, pues, en el Código Penal está el artículo 108-C, sicariato, en el cual, pues, estamos suprimiendo, pues, el tercer párrafo y lo estamos poniendo como cadena perpetua. El tercer párrafo establecía, pues, cuáles iban a ser las agravantes para una cadena perpetua, pero de acuerdo a los índices de delictividad que se están produciendo en el país respecto al sicariato, que ha ido aumentando, pues, en estos últimos años, pues ya se hace necesario que las penas sean más drásticas, como esta que se está proponiendo, que es la cadena perpetua, y también con la inhabilitación.
Esta propuesta legislativa pues propone incorporar al Código Penal el delito de homicidio calificado bajo esta modalidad denominada sicariato, conocido en la doctrina penal como homicidio por encargo o a sueldo. Hoy en día el asesinato, como ya estábamos estableciendo, es a cambio de la entrega de un dinero y se ha constituido en un fenómeno criminal que viene perjudicando terriblemente nuestra sociedad. Adicionalmente, la propuesta legislativa busca generar un efecto disuasivo ante un problema que se está volviendo incontrolable en nuestro país y servirá como una herramienta para que los operadores de justicia puedan cumplir su rol con la sociedad, que es generar la paz y la tranquilidad. Es importante también señalar que muchos juristas y especialistas en derecho penal reconocen esta nueva modalidad de homicidio agravado denominado sicariato, figura que en los últimos años se viene desarrollando en toda América Latina, particularmente en el Perú, y que tiene sus orígenes en el delito del tráfico ilícito de drogas, atentando de manera directa contra la sociedad, específicamente contra el derecho a la vida. En la actualidad, el sicario es la persona que asesina por encargo a cambio de una compensación económica y se construye, por lo general, sobre la base de un conjunto organizado de al menos 4 actores explícitos: el contratante, el intermediario, el ejecutor y la víctima. La ejecución de estos casos puede estar a cargo de una o varias personas que en muchos casos ni se conocen entre ellos. Entonces, una persona, pues, este delito pues, de sicariato, pues un delito mucho mayor, mucho más grave, en el cual la persona pues ya perdió totalmente los valores, su único ánimo de hacer este tipo de delito pues es un ánimo lucrativo, ¿no? Y por el cual pues no le interesa la vida humana, no le interesa pues las normas que establecen el ordenamiento jurídico estatal, y por ende pues se hace mucho más peligroso ante la sociedad. Y las leyes que se han ido dando, pues son las leyes en las cuales pues establecen agravantes, pero pues de acuerdo ya a todo este índice delictivo que se viene dando a través de estos años, pues se ve que el sicariato pues es una modalidad que va acrecentándose y que no hay una forma de controlar este tipo penal. Así también cabe mencionar que un doctrinario denominado Carrión, Fernando, en su obra El Sicariato, un homicidio calificado, establecido por la revista latinoamericana de Seguridad Ciudadana, señala que el sicariato es una institución compleja que encarna un sistema interdelincuencial con ribetes propios, en las que aparece una organización criminal que primero mata por encargo a cambio de una compensación económica y luego se convierte en una instancia autónoma de control de territorios, instituciones y sociedades. O sea, ya vemos acá que el sicariato pues tiene varias ramificaciones, pues ya establecen controles de territorios, hacen todo una organización criminal y también se incluyen en instituciones y en la sociedad. En este caso, la iniciativa legislativa que se propone recoge una realidad que vive nuestro país, cuál es la inseguridad ciudadana, agravada con el sicariato y que ha tomado un sinnúmero de vidas y puesto en zozobra a la población. A partir de esta realidad, el tema ha concitado el interés de la sociedad civil organizada y en este caso, pues, de nuestro distrito, y por lo que el sicariato es un problema que tiene que controlarse adoptando medidas apropiadas tanto en el aspecto punitivo como en el necesario afianzamiento de control policial y la seguridad ciudadana a cargo de la Policía Nacional y los órganos vinculados a la seguridad interna del país. Este proyecto de ley enunciado se encuentra enmarcado en la 7ª política de Estado del Acuerdo Nacional, referida a la erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y la seguridad nacional. Es por eso pues, que resulta necesario esta aprobación de iniciativa legislativa de un proyecto de ley que modifique el Código Penal para sancionar con el incremento de pena al delito de sicariato, con la finalidad de disminuir y disuadir al empleo de sicarios o que con total desprecio por el valor de la vida humana
elimina o manda eliminar a una persona, proyecto que será remitido pues a la Presidencia del Congreso de la República, adjuntando el acuerdo de consejo respectivo. El artículo 13 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que son atribuciones del Consejo Municipal aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean propuestos al Congreso de la República. El artículo 41 también señala pues que los acuerdos son decisiones que toma el Consejo referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. Por lo que esta Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el informe número 354-2021, concluyó en presentar la iniciativa legislativa de un proyecto de ley que modifique el Código Penal para sancionar con cadena perpetua en el caso de sicariato. Eso es todo cuanto tengo que exponer, señor alcalde, referente a estos 3 proyectos de ley que serán pues puestos a disposición del Consejo Municipal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Giraldo, gerente de Asuntos Jurídicos, por la sustentación de estas 3 iniciativas legislativas. Señores regidores, como esbocé al inicio de esta sustentación de estos proyectos de ley, la gestión municipal al amparo de la Constitución, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades, estamos debatiendo y posteriormente aprobando estas iniciativas para combatir la inseguridad ciudadana. Y lo digo esto porque es un tema vital en la que el Estado, en todos los niveles de gobierno, tenemos que ponernos una mano en el pecho, hacer uso de nuestras facultades y hacer lo que nos compete para combatir la inseguridad. No solamente lo combatimos en la calle, no solamente lo combatimos con organización, con tecnología, sino también dotando las herramientas jurídicas necesarias para que los operadores de justicia puedan hacer su trabajo como corresponde y no soslayar a esa responsabilidad de dejar desprotegida a la sociedad. Así como está el marco jurídico hoy en día, los operadores de justicia pueden sancionar como corresponde, pero lamentablemente algunos malos operadores